en ningún país del mundo se tiene el número del tamaño real de la epidemia. En ningún país del mundo se tiene el número del tamaño real de la epidemia. Pues sí, quizás ningún país del mundo tenga el número del tamaño real de la epidemia, como repitió el doctor López-Gatell. Lo que sí tiene México es una cifra oficial de mexicanos que han muerto por coronavirus. Una cifra además que el doctor López-Gatell actualiza cada noche. En esos datos oficiales, el coronavirus ha matado, pues podemos decirlo ya, a 20,000 mexicanos. 19,747 es la cifra que se anunció hace 3 horas, pero con el ritmo de crecimientos de funciones de los últimos días, es probable que en este momento, 10:30 de la noche, el total haya alcanzado los 20,000 mexicanos muertos por coronavirus o lo haga en las próximas horas. Qué tristeza, qué dolor. Y ahora que veamos el número de contagios, que volvió a romper récord en las últimas 24 horas, es probable, altamente probable, que la cifra de defunciones llegue a ser mucho más alta en las próximas semanas, vaya mucho más allá de los 20,000 muertos. Y esas son solo las cifras oficiales, porque como hemos visto aquí, hay investigaciones que calculan un número más alto de mexicanos muertos. Hoy no se sabe cuántas de estas personas murieron en hospitales y cuántas en sus casas. En México, además, el porcentaje de letalidad sigue siendo muy alto. En el mundo, 95 de cada 100 personas contagiadas se recuperan. En México se recuperan 88 de cada 100. Hay países con índices más altos que México, como Bélgica, 16%, Francia 15%, pero de cualquier forma el índice de letalidad de México es muy alto. Afortunadamente, ¿quién no forma parte del índice, de ese índice de letalidad? Y lo digo afortunadamente, es nuestro compañero musicalista de Sale el Sol, de Imagen Televisión. Arturo dio positivo a COVID. Estuvo internado 18 días en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Durante 11 días estuvo intubado. Ayer Arturo salió del hospital y hoy está en su casa recuperándose. Gracias por salvar mi vida aquí en este hospital tan amable. Qué lindos son todos los doctores, doctora Saraí, todos enfermeros, enfermeras, grandes amigos. Ya sé que estuvieron dándome sus mejores deseos. Muchas gracias, me acompañaron todos sus rezos, todas sus buenas intenciones me ayudaron a salir de esto. Qué amables son. Qué gusto Arturo García, fuera del hospital. Ojalá pronto lo den de alta, esté de regreso en estos estudios de Imagen Televisión. Felicidades, fuerza, ánimo. Vamos a tener mucho más sobre coronavirus, pero antes vamos a ver estas imágenes. El presidente López Obrador está esta semana de gira y ha enfrentado lo que parece ser algo que lo va a acompañar a lo largo de las giras. Protestas, ¿por qué? Pues porque hay gente que se va a acercar, va a aprovechar que esté el presidente ahí. Protestas de grupos, de personas inconformes. Hoy se registró esta que estamos viendo, se dio en Zapotlán, en Hidalgo, luego de la conferencia de la mañana fuera de las instalaciones de videovigilancia del gobierno del estado de Hidalgo. Lo estaban esperando. Lo mismo familiares de desaparecidos que estudiantes, campesinos, gente de organizaciones como Antorcha Campesina. Y la falta de un esquema formal de logística y seguridad ocasionó esta escena, un accidente que no tuvo consecuencias y que desde luego nadie hubiera deseado. Por favor, presidente. Venga, señora. ¡Quiero a mi hijo! ¡Quiero a mi hijo! ¡Aguas! ¡Capacitados! Espérense. ¡Ey! ¡Perdón, señor! Presidente, aquí está un discapacitado.
Sí, ya lo recibió, señor. Ya. Es camarógrafo, más historia. Le pegaron a un señor que iba con muletas. Desde luego nadie iba manejando el coche, nadie quería lastimarlo, pero lo hemos dicho aquí desde que era candidato presidencial, lo dijimos en esos recorridos que hizo como presidente electo y lo hemos dicho ya siendo presidente de la República. El presidente López Obrador corre muchos riesgos al no contar con un esquema formal, elemental de seguridad durante sus recorridos. Y la falta de ese esquema provoca situaciones como esta otra que se dio el martes en Tlaxcala, situaciones que también están poniendo en riesgo a quienes se acercan a protestar. Una de las camionetas que acompañan al presidente le pegó a un joven que, si se quiere, de manera imprudente, protestaba por la razón que fuera. Esto ocurrió cuando la comitiva salía de las instalaciones del campo militar en Panotla, Tlaxcala. Se dio este hecho y bueno, pero pues no hay un esquema como de todos los jefes de Estado. No lo hay con el presidente López Obrador y aparte de que está en riesgo él, se pueden dar, vimos 2 escenas, 2 personas golpeadas sin querer, pero 2 personas golpeadas que por fortuna no, estos accidentes no pasaron a mayores. Y hablando de protesta, esta noche un grupo de comuneros de Xaltocan, en el Estado de México, duermen en los límites afuera de donde se está construyendo el aeropuerto Santa Lucía. Instalaron un campamento en protesta porque el gobierno federal, no les ha pagado. Ellos dicen, y además hoy lo reconoció el gobierno del presidente López Obrador, no le han pagado el dinero que corresponde a las expropiaciones y según ellos tampoco han cumplido con las obras públicas que el gobierno prometió para su comunidad. Si usted ve, pues son obras que así como usted está viendo, son obras que han destrozado nuestras tierras. Y mire cómo está quedando. Qué triste es ver esas tierras en esa situación. Habitantes del pueblo de San Miguel Xaltocán, en el Estado de México, han llevado su protesta a 1 kilómetro del corazón del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que se construye en la base aérea de Santa Lucía. Desde su plantón, el que mantienen desde ayer en reclamo por la falta de pago de tierras comunales que fueron expropiadas, se ve el esqueleto de la nueva terminal de pasajeros. Cuando las cortinas de polvo se asientan, al horizonte del pueblo se suman montañas de arena, camiones que van y vienen y soldados que vigilan su protesta. Su actitud, de verdad que al principio pues sí fue un poco molesta, pero al final nosotros aclaramos que estamos en nuestro derecho, ¿no?, de manifestarnos. Ayer el mando militar a cargo del frente de obra intentó impedir la protesta en el lugar. Le dijo a los habitantes que esa ya no era su tierra. Ahorita en este momento, ustedes aquí adentro están irrumpiendo un campo militar. No, señor, no. No es campo militar. No es campo militar. No. Vuelvo a decir, está bien, mire. Xaltocán, en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, es un pueblo pegado a la base aérea de Santa Lucía. La superficie marcada es la que se expropió según el proyecto del nuevo aeropuerto. La protesta es por la falta de pago de 128 hectáreas y el incumplimiento de otros acuerdos alcanzados desde marzo del 2019. ¿Cuánto valen esas tierras? Aunque los pobladores piden un avalúo, otros terrenos contiguos al nuevo aeropuerto fueron pagados a ejidatarios en 300 pesos por metro cuadrado. Según ese precio, el monto base para destrabar el conflicto sería de 384 millones de pesos. El presidente López Obrador se comprometió a pagar a los comuneros. Incluso, en el plantón, se reprodujo la declaración presidencial para que pudieran escucharla todos. Ya no es lo mismo de antes, que se despojaba a los campesinos de sus tierras.
Pero el día corrió y lo que obtuvieron fue silencio. Ni un funcionario se ha acercado a platicar con nosotros. Desafortunadamente seguimos en lo mismo, ignorándonos. Yo creo que no es válido de ese lado porque pues no somos cualquier pueblo que se va a dejar. Da tristeza ver cómo destruyen a mi pueblo. Es una tristeza muy enorme que no podemos dejar que se pase por alto. El presidente López Obrador ofreció pagar porque su gobierno, como lo dijo, no puede cometer ninguna injusticia. Según los pobladores que están en plantón, nadie del gobierno, ningún funcionario se presentó hoy en el lugar, ni nadie los buscó. Veremos qué es lo que ocurre mañana. Veíamos que el presidente López Obrador estuvo de gira por Hidalgo. Ahí el gobernador Omar Fayad le presentó al presidente las medidas y acciones que se han tomado en el estado para contener la emergencia sanitaria, y una de las cosas que presumió, porque le han salido bien al gobierno de Hidalgo, fue el hospital inflable de respuesta inmediata. En Pachuca lleva poco menos de 3 meses funcionando, tiene 50 camas, de las cuales hasta hoy hay una disponibilidad pues de la mitad. Entonces lo mostró, ya lo había hecho el gobernador y parece que está funcionando bien. Hoy estuvo el presidente López Obrador y el gobernador Omar Fayad aprovechó para mostrar lo que habían hecho. Mañana el presidente va a estar en Morelos y difícilmente el gobernador Cuauhtémoc Blanco podrá presumir su equivalente, su hospital móvil para atender a pacientes no graves de COVID, el hospital móvil de Jojutla, que fue comprado a una empresa de nombre Canintec a un precio, según informó el propio gobierno, de 14 millones de pesos. Y aunque el proyecto está conformado por 6 módulos, pues solo estaban funcionando 2. Pero el viernes, además, se tuvieron que desmontar por las lluvias. ¿Por qué? ¿Qué no tendría que estar construido para aguantar las lluvias? De acuerdo con los servicios de salud de Morelos, el martes se inició la reinstalación de este hospital móvil y se reforzaron las uniones de las paredes para evitar la filtración de agua. Pero al parecer ese reforzamiento se hizo a las carreras y mal, con malos materiales. El martes, cuando se reinstalaba el hospital de Jojutla, el reportero Humberto Payet tomó unas imágenes que vamos a ver en unos momentos, en donde se escucha al propio doctor Gabriel García, que es el jefe de la oficina en Morelos del Centro Operativo para la Atención de Contingencias, que es una instancia del gobierno federal, en donde se escucha al doctor hablar de que los materiales que recibieron eran de mala calidad. Bueno, es el doctor Gabriel García. Así protestaba el martes por la mala calidad de los materiales. Es muy vieja ya, porque le ve ya muy maltratada. Eso por un lado. La otra es que el material literalmente lo complementaron de donde pudieron. O sea, literal la gometa de haber agarrado y decir, ¿sabes qué? Este güey no quiere y pues, complementale de aquí, de allá, de donde sea. O sea, de lo que tenían aquí. Sí, de lo que tenían arrumbado, incluso que habían cambiado. Estados Unidos no te acepta. Es más, Estados Unidos te acepta esto, por ejemplo, que se ve marcadito y más se va para atrás. De hecho, cuando yo recibí el nuevo, el de DLX trae un tema que ya no lo quise regresar porque ya no hay, güey. Porque dije, si lo regreso, me voy a meter en pedo. Estas, por ejemplo, estas ventanas tienen un... No es por no, todavía. ¿No? Bueno, de la pared plástica llevan un recubrimiento impermeable que es negro entre el color y la parte de adentro, la parte blanca. Entonces, ese recubrimiento impermeable negro va cubierto por la pintura del vinil de afuera. Y el de DLX que llegó, una de las ventanas, una ventana de todo el pinche madresota que es eso, una ventana trae haz de cuenta que se ve así, está así y se ve
se ve un poquito oscuro, como que el negro fue, más bien como que la capa de vinil está muy delgada en esa parte. Pero en el marco, haz de cuenta una madre aquí. Pero ya la vi y le dije, no, o sea, no se le nota, cabrón. O sea, necesitarías así como una pinche lupa. Que para nosotros no pasa. Como tan, yo no te lo quiero tallar así, a lo que tú me has. Le dije, mira, me dicen, porque le pregunté cuánto tardas en el. ¿Y sabes qué? No va a tardar 3 meses. Ándalo así. ¿Qué no te apetece? En el caso de Jojutla, el entoldado de 30 metros de largo por 6 de ancho funciona para pacientes no contagiados de coronavirus, pero con necesidad de hospitalización no crítica. La ampliación y puesta en marcha del espacio anexo fueron supervisadas por el gobernador Cuauhtémoc Blanco el 11 de mayo, pero los problemas iniciaron inmediatamente por el calor, ya que según los médicos adscritos, no había aire acondicionado, por lo que tuvieron que derivar a todos los pacientes a otros centros de salud. La situación empeoró con las abundantes lluvias del viernes pasado, debido a que el hospital fue levantado sobre la tierra apenas cubierta con más plástico. Desde ese día y al menos hasta el martes cuando Imagen ingresó, algunas camas, cápsulas y equipos médicos permanecieron a la intemperie, bajo un sol que imponía una temperatura de 35 grados. Bajo las carpas, la sensación térmica era de 40 grados centígrados. Queda ahí ese testimonio del jefe de la oficina en Morelos, del Centro Operativo para la Atención de Contingencias, que es una dependencia de la Secretaría de Salud Federal que se encarga de asegurar el acceso a los servicios médicos a poblaciones en situaciones de emergencias a través de estos hospitales móviles. El gobierno de Morelos nos aseguró hoy que el hospital está cerca de ser reinstalado en su totalidad. Ya pasó una semana de las lluvias. Al lado de este hospital móvil está la sala permanente de urgencias por donde ingresan los pacientes de COVID. En fin, bueno, vamos a ver nada más la cédula de este doctor, del doctor Gabriel García, enviado al gobierno, representante del gobierno federal. Ahí está su cédula. Él es el que fue a supervisar o a revisar la instalación de este hospital móvil y dijo: trajeron materiales de muy mala calidad. Bueno, vamos a ver las cifras de contagios que no paran. Hoy se volvió a romper la marca de contagios en 24 horas. Nunca en estos 3 meses se había alcanzado una cifra de 5.662 contagios. La curva no solo no se aplana, crece y crece. Ya hay más de 165,000 mexicanos contagiados. Los municipios con mayor número de contagios, pues los de la Ciudad de México, los dos, Iztapalapa y Gustavo Madero, suman más de 12,000 contagios. Luego viene Puebla, Mexicali, Centro Tabasco, Ecatepec, Netzahualcóyotl, Tlalpan, Álvaro Obregón y Xochimilco. Hoy pudimos confirmar que Asa Cristina Laurel, un personaje muy cercano al presidente López Obrador, renunció a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de la Salud. Esto es de la Secretaría de Salud Federal. Le presentó la renuncia al presidente López Obrador el lunes. Y bueno, ¿qué la llevó a renunciar? Asa Cristina Laurel asegura que el secretario, Jorge Alcocer, pretendía desaparecer la subsecretaría a la que renunció, aunque no aporta pruebas de esto que está asegurando. Por cierto, en un artículo que publicó hoy mismo en el periódico La Jornada, la señora Asa Cristina Laurel asegura que en esa pretensión del doctor Alcocer, la de desaparecer su subsecretaría, estaría también participando el antropólogo, así lo llama el antropólogo, Juan Ferrer, titular del INSABI, personaje a quien Asa Cristina Laurel llama aún más inexperto en el sistema de salud mexicano. Una mujer muy cercana al presidente López Obrador, fue su secretaria de salud en el gobierno de la Ciudad de México y a ella se le atribuía, esto tampoco se documentó, la idea de desaparecer hace un año a los institutos nacionales de salud. Deja el gobierno. Para terminar con esto del coronavirus, vamos a ver cómo están las cosas en el mundo. Ahí está el total, Brasil acercándose al 1,000,000 de contagios.
Y bueno, las cifras que ya veíamos de México, en las últimas 24 horas, la cifra de muertos, pues ya prácticamente igual las personas que están muriendo por coronavirus en Estados Unidos que en México, aunque son casi la mitad de los que están muriendo en Brasil. Cristal, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Anoche informamos aquí sobre el caso de un comerciante, el dueño de tortillerías, quien fue secuestrado, torturado y asesinado en Nealtican, en Puebla. Hoy, un juez de control dictó prisión preventiva a sus 5 secuestradores. Después de una larga audiencia, el juez calificó como legal esta detención de los 5 criminales. También se fijó la fecha para la próxima audiencia, que sería el próximo sábado, este sábado que viene. Y sobre el caso del asesinato del joven Alexander Martínez, un juez de control de Tuxtepec, en Oaxaca, ordenó dejar en prisión al ex policía del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, acusado de disparar contra Alexander. El policía, solo identificado con el nombre de Sergio, va a estar preso al menos 2 meses en lo que dura la investigación de su caso. La Fiscalía de Oaxaca lo responsabiliza de haber atacado directamente a este joven el martes de la semana pasada. Durante esta audiencia que se realizó, la Fiscalía pidió la pena máxima para este ex policía, la cual podría alcanzar los 105 años de cárcel. Y la Fiscalía de Jalisco informó que localizaron 14 cadáveres en fosas de 2 ranchos que están ubicados en el municipio de Lagos de Moreno. En el primer rancho, El Puerto, fueron hallados los cuerpos de 3 hombres y una mujer. Tenían las manos y los pies atados. 2 de las víctimas ya fueron identificadas por sus familiares. Y en el otro rancho, San Cayetano, fueron encontrados los cuerpos de 9 hombres y de una mujer. Tenían aproximadamente 1 mes ahí en este lugar. Mientras que en Michoacán, 2 mandos policíacos fueron asesinados en el municipio de Churincio. Se trata del director de Seguridad Pública de Zamora, César Iván Marín, y del comandante de operaciones, Antonio del Moral. Anoche fueron hallados al interior de un automóvil abandonado. Iban vestidos de civil, llevaban sus armas de cargo. De acuerdo con la Policía del Estado, los mandos regresaban de Morelia luego de una reunión con sus superiores. Bueno, en otras cosas, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se fue muy duro contra los empresarios concesionarios del aeropuerto de Tijuana, que son los del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Al gobernador le molestó, al parecer, un tuit de un directivo de ese aeropuerto, el señor Alfonso Núñez, por el operativo sanitario que anoche se hizo en ese aeropuerto y que cerró el aeropuerto. Lo hizo la autoridad municipal de Tijuana y cerró el aeropuerto de Tijuana. Esto dijo el gobernador. De esa manera se expresa el aeropuerto, los funcionarios del aeropuerto, de sus autoridades, de sus ciudadanos. O sea, ellos son una empresa extranjera española, ¿verdad? De los que nos conquistaron como por 300 años y ahora vienen y hacen ese tipo de acciones. Y eso es lo que les mandan decir a todos los bajacalifornianos. Bueno, ayer fue el presidente López Obrador el que se fue contra los españoles y hoy, más allá del problema que tienen en Tijuana, ¿qué lleva al gobernador a decir, a recordar que, además mal, porque dice que hace 400 años, serán más de 500, 520 años, que los españoles, ¿qué? ¿Hicieron qué? ¿Tiene otros datos, Ciro? No, pero ¿qué necesidad? Bueno, ¿qué fue lo que desencadenó este conflicto? Una inspección que hizo anoche fue la Comisión Estatal, de Baja California contra Riesgos Sanitarios en el aeropuerto. Al llegar, los inspectores notaron que en el área de comida había alimentos caducos, en mal estado y sin refrigerar. Y luego dijeron que encontraron un basurero cerca de la cocina donde se procesan los alimentos que van a los aviones. Esto provocó que uno de los inspectores fuera detenido por más de 8 horas por agente de la Fiscalía General de la República por orden del personal de seguridad del aeropuerto. Lo acusaron de haber entrado a una zona prohibida. En fin, según el gobernador Jaime Bonilla, ya habían tenido problemas con los concesionarios del aeropuerto, ya que, según el gobernador, se han negado a pagar servicios públicos, no pagan el agua, el drenaje, el predial. Además, el Ayuntamiento de Tijuana le reclama una deuda de 700 millones de pesos. Por eso el gobernador Bonilla
le pidió al gobierno federal que le quite la concesión al Grupo Aeroportuario del Pacífico. Nada más le faltó decir, y además son gachupines. Fue lo único que le faltó al completar gobernador. este comentario. Ciro, vamos a Estados Unidos porque te voy a platicar que sancionó a 3 personas y a 2 compañías mexicanas que está vinculando con Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro sancionó a Joaquín Leal Jiménez, es un experto en energía, también a María Cepeda Esparza y su madre Verónica Esparza, propietarias de Libre a Bordo y de Slager. Según Estados Unidos, a través de estas empresas ayudaron al gobierno de Maduro a vender petróleo y evadir sanciones. Esta operación se había disfrazado bajo un intercambio de petróleo por comida, pero la comida nunca llegó a Venezuela. Señalan que Joaquín Leal Jiménez coordinó la operación con el empresario colombiano Alex Saab. ¿Quién es Alex Saab? Este hombre fue detenido el viernes en Cabo Verde. Es considerado un prestanombres de Nicolás Maduro y pieza clave en un esquema conocido como despensas CLAP, alimentos de mala calidad y a sobreprecios que Nicolás Maduro compró para distribuir a los más pobres en su país, en Venezuela. Y para comprar esas despensas, Alex Saab utilizó a la empresa Grand Group Limited, empresa constituida en Hong Kong. Como documentó Excelsior, desde 2017 el fraude de las despensas CLAP llegaba hasta México y vincula a empresas como El Sardinero y ahora Libre a Bordo. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, le dijo a Claudia Solera de Excelsior que son delitos de lavado y que algunas de estas empresas tienen características de fachada, que este caso vincula evidentemente corrupción política con tema de lavado de dinero a nivel supranacional. Qué caso. Y felicidades a nuestros compañeros de Excelsior. A Claudia Solera, por supuesto. 2 años, casi 3 años están en este tema. Dieron a conocer estos resultados. Y en Estados Unidos, Ciro, la Suprema Corte bloqueó el intento del presidente Trump de poner fin al programa DACA, creado en 2012 por Obama, que protege a casi 700,000 jóvenes indocumentados, los conocidos como Dreamers, de los cuales, Ciro, un 80% son mexicanos. Y el presidente Trump reaccionó, por supuesto, atacando a la Corte Suprema por esta resolución que calificó como horribles estas decisiones. Aprovechó para invitar a los estadounidenses a que voten por él para poder nominar más jueces conservadores que ayuden, por ejemplo, a no perder la segunda enmienda que protege el derecho a tener y portar armas en Estados Unidos. Y fue un mal día para Trump, sin duda alguna, Ciro. ¿Qué le pasó? Además, Facebook bajó algunos anuncios que hizo. Este anuncio que vamos a ver en particular, que publicó en su perfil, en la página de su campaña, en esta publicación criticó a los grupos antifascistas. El problema fue que utilizó este símbolo, el triángulo que vemos ahí, está asociado al nazismo. Facebook señaló que viola su política contra el odio, el símbolo de este triángulo rojo que ven ahí invertido en pantalla. ¿Y qué decía el mensaje? Mafias peligrosas de grupos de extrema izquierda están en nuestras calles y contra destruyendo nuestras ciudades. Pero lo bajaron por el triángulo. Por este triángulo que está asociado a los nazis, se supone que lo utilizaban para marcar a presos políticos enviados a los campos de concentración. Y en otras cosas, Ciro, el presidente López Obrador criticó una vez más a los organismos creados en otros sexenios porque asegura que son muy costosos e innecesarios, y así fue como habló del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. CONAPRED. ¿Sabían los mexicanos del CONAPRED? Y la gente ni siquiera sabe que existen. Pero todos estos organismos consumen presupuesto. Deje desaparecer CONAPRED. Sí, y que la Secretaría de Gobernación, sí, que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo. ¿No va a desaparecer el plano? No, vamos a debatirlo, vamos a analizar a ver qué me dice la gente. La desaparición del CONAPRED, Ciro, y que sus funciones las tome la Secretaría de Gobernación. Pero durante la tarde
se habló de la renuncia de la titular de Mónica Maxice, ahí en la CONAPRED. No se confirmó. No se ha confirmado hasta este momento, Ciro. Lo que sí se dio fue un pronunciamiento duro de la Asamblea Consultiva del CONAPRED. Sus integrantes acusaron al presidente de vulnerar las luchas y las demandas contra el racismo y la discriminación. También le están pidiendo al presidente que genere condiciones para que no exista discriminación hacia los pobres. Y finalmente, la Asamblea Consultiva del CONAPRED manifiesta su respaldo a Mónica Maxice. Ciro, y a este respaldo, precisamente, al CONAPRED se sumaron más organismos. Sí, están algunos nacionales e internacionales. Ahí estamos viendo algunos en pantalla. Entre ellos el la Centro organización, Pro, sí, la ONU reconoció pues el trabajo Internacional de México. CONAPRED. 17 años ya, Ciro. Muy bien. Gracias, Cristal. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. En otras cosas, los dirigentes de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, el del Partido Verde, Carlos Puente, y el del PT, Alberto Anaya, anunciaron que van a hacer un plan conjunto para defender a la Cuarta Transformación. No es momento todavía de formalizar alianzas electorales para el próximo año, pero pues sin duda es un paso muy sólido. Dijeron que lo consideran, pero que eso va a depender de los comités de cada partido. Por ahora dijeron, la idea es elaborar un proyecto que dé respaldo al gobierno del presidente López Obrador. Interesante esto, porque se criticó mucho la semana pasada, que sacaron en una mañanera, el martes, creo que fue el martes de la semana pasada, un documento donde había una gran conspiración, de muchos lo llamaron la BOA. Entre otras cosas, lo que pedía, o esencialmente lo que pedía, era una gran alianza de partidos opositores para derrotar a Morena en las elecciones del 2021. Y los que el PAN trató de acercarse con el Movimiento Ciudadano para perfilar una coalición para las elecciones. El Movimiento Ciudadano no se emocionó mucho con esta propuesta de los panistas, y quienes sí dan el paso, aunque desde luego hasta septiembre inicia el año electoral para las elecciones del 2021, quienes sí dan el paso son los partidos, no solo Morena, sino su aliado, el PT, y el Partido Verde, que ha estado muy cerca de ellos. Hoy Ricardo Monreal se equivocó de puerta. Hizo una reunión con Concamín y les dijo que había que llevarse bien con el presidente, que había que reconciliarse, que estar juntos. ¿Cuándo los empresarios no han querido estar del lado del presidente? ¿Cuándo han querido alejarse? Fue el presidente el que les dijo que ya no se quería reunir con ellos. Sí. Fue el presidente que les dijo que, por cierto, ¿dónde está Alfonso Romo? Sí. Y el presidente el que aisló a un gran interlocutor como Carlos Salazar, por ejemplo, que es increíble que el presidente no reconsidere. Ahí está Carlos Salazar, habla con senadores, con gobernadores, con presidentes municipales. Con la iniciativa y privada, el presidente no quiere hablar con él. Todos los miembros del Consejo Coordinador Empresarial les dijo, si quieren que los atienda la secretaria de Economía. Entonces Ricardo Monreal se equivoca. El que le tiene que decir que se tienen que reconciliar empresarios y gobiernos al presidente. Pues sí. No conozco a un solo empresario que diga, ya no quiero hablar con el presidente, no me interesa hablar con el presidente. Vemos que Coparmex todavía sigue presentando su iniciativa de el ingreso solidario, que haya esta sociedad. Entonces Ricardo Monreal otra vez se equivoca, se está equivocando ya demasiado seguido. Sí es sano, sí es correcto que haya unión entre gobierno y empresarios. Va a ser prácticamente imposible salir de esta crisis si no es juntos. Si solo va la iniciativa privada y el gobierno se queda con no vamos a apoyar empresas, solo le vamos a dar recursos a los más pobres de los pobres, y estas cosas, no va a haber salida. Monreal se equivocó de puerta otra vez. La dejamos ahí porque preciso. Remátala, David. Oigan, ¿ya vieron los números de la banca? Es de las pocas cosas que han funcionado bien. Y había a los de la 4T que no les gustaba el modito. La cartera vencida prácticamente no ha crecido. Que no les gustaba el modito. Bueno, adiós a David. Javier. Ciro, programado el fútbol para regresar hoy en Brasil. ¿Volvieron o no? El Fluminense amenazaba con no presentarse. El resto lo platicaremos después de la pausa. Lo vemos en un momento, y también, ahora que regresemos, 20,000 mexicanos muertos por coronavirus nos obligan a nosotros
a revisarnos y a modificarnos. Porque nosotros en este programa, y lo reconocemos, no hemos estado exentos de imprecisiones, de excesos y de errores. 20,000 personas muertas, 20,000 mexicanos muertos, nos obligan a una serie de reconsideraciones. Volvemos con eso. Gracias por sus llamadas. Hay personas, compañeros, que insisten que renunció a CONAPRED Mónica Maxice, no lo tenemos confirmado. Hay medios de comunicación que además están dando ya la nota de que Mara Gómez, la titular de la Comisión de Atención a Víctimas, ha renunciado también. Bueno, son versiones, días muy difíciles para estos organismos. Hoy el presidente López Obrador lo dijo con rotundidad: vamos a desaparecer el CONAPRED. Si es así, pues la salida de Mónica Maxice será cuestión de horas. Pero bueno, en lo nuestro, hoy es uno de esos días que obligan a la reflexión. En este momento, ahorita 11:10, 11:15 de la noche, o en las próximas horas, se van a registrar 20,000 muertes de mexicanos por coronavirus. 20,000. No es la oportunidad para, ahora sí, hacer una pausa y preguntar en dónde estamos y qué de lo que se ha hecho, de lo que hemos hecho también, se hizo mal. Porque esta noche no hay una luz, ya no digamos al final del túnel. No hay una luz que nos alerte que apenas podemos estarnos acercando al túnel. La incertidumbre sigue siendo colosal. Nosotros, este programa, por lo pronto, revisaremos a partir de mañana la forma en que hemos hecho la crónica de estos 3 meses y medio. 3 meses y medio que han sido también un aprendizaje a una velocidad extrema. Y trabajo que hemos hecho que desde luego no ha estado exento de errores y de imprecisiones. Vamos a revisar la forma en que hemos presentado las estadísticas y el fondo y tono de nuestras críticas. 20,000 muertos en una epidemia no son una historia periodística más, son un dolor muy grande. Que la cifra nos sirva al menos, para revisarnos y tratar de estar a la altura de este momento de la historia de México. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Lo tenemos que decir, vamos a salir adelante porque vamos a salir adelante. Ánimo.